Dios, a través de los años, a través de la historia bíblica, ha hecho pactos o contratos con el hombre, con su creación. Y en estos pactos y contratos se pueden dividir en dos partes. Los pactos, hay algunos, no todos, algunos pactos que son condicionales. O sea, Dios ha puesto una condición. Él se compromete a cumplir ciertas cosas en base a, en este caso, por ejemplo, el pacto mosaico o el pacto de la ley, ¿sí? Dios dio leyes al hombre, dio leyes a su pueblo. Y aquí la responsabilidad del pueblo o la condición era que obedecieran. Y si obedecían, Dios se comprometía a bendecir. Pero si no obedecían, entonces Dios no se comprometía a bendecir a su pueblo. Y entonces este es un pacto condicional. Pero hay otros pactos que son incondicionales, que Dios va a cumplir. Ya sea que obedezcamos o no, Dios lo va a cumplir. Entonces tenemos ahí pacto adámico en Génesis 3, 15 al 17, que se trataba de sojuzgar la tierra, de llenar la tierra. No cumplió Adán y fue expulsado del paraíso. El pacto noémico, que consistía ahí o consistió en el arco iris, en que Dios se comprometía a no eliminar a la humanidad con agua, como lo hizo en el diluvio. ¿Dios va a eliminar a la humanidad? Hoy en día, sí. Dios va a eliminar a la humanidad, no con agua. Ay, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora con fuego. Uy, no, está peor, ¿verdad? Sí. Sí, ahora va a ser con fuego, ¿verdad? Va a ser la tierra ahí exterminada. Bueno, no la tierra, la humanidad exterminada con fuego. Y bueno, me regreso ahí al pacto noémico, que está en Génesis del 9, 12 al 16. Y Dios puso el arco iris después del diluvio. De esa manera firmó Dios este pacto, que nunca más erradicaría a la humanidad con agua. Y bueno, la palabra diluvio como tal se tradujo del hebreo al griego con la palabra cataclusmos. Y esta palabra cataclusmos no nos da la idea de un diluvio de mucha lluvia, no, sino de una tempestad con vientos huracanados y aguaceros y relámpagos que obviamente daba mucho miedo. Hoy en día vemos de momento también así lugares que hasta se inunda, ¿verdad? Pero ya no volverá a haber un diluvio. Y en esto consiste este pacto noémico. El pacto abrámico, Génesis 17, 1 al 8, que incluía descendencia, tierra y bendición. Descendencia porque Dios le promete a Abraham que tendría hijos como la arena del mar. Tierra porque tendría un lugar donde vivir, donde morir. Y bendición porque Dios llenaría de riqueza a su pueblo. Y este pacto, bueno, se conoce como pacto abrámico. Existe otro pacto mosaico o sinaítico. Este es un pacto con Moisés, ahí en el libro del Éxodo 34, 10 al 27 y Éxodo 31, 18, donde dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esto es lo que conocemos como los 10 mandamientos, que estos 10 mandamientos es un resumen de 613 mandamientos. 613, ¿se imagina? De alguna manera estos 613 se resumen en 10 y estos 10 se resumen en 2. Y Jesús lo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y si no hacemos esas 2 cosas, pues en balde está que hagamos los otros 10 y los otros 611 mandamientos, ¿sí? Dice ahí entonces el quinto pacto, el pacto davídico, ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 8 al 16, que nos habla de un linaje real, de un trono eterno. Dios le promete o se compromete con el rey David de que habría un linaje de él, un linaje del rey y un trono eterno. Este es un pacto que, bueno, se va a cumplir con Cristo,
cuando Cristo reine, ¿sí? Hay muchas cosas definitivamente sumamente interesantes que por el tiempo pues no sería posible ahorita mencionarlas en un sermón, en un mensaje. Tendríamos que sentarnos, a lo mejor dedicar ahí un tiempo como un diplomado para poder ahondar en todo lo que esto implica. Muchos, por ejemplo, se oponen al reino milenial. Dicen que no hay un reino milenial como tal, o si lo hay, es un reino espiritual que ya empezó. Bueno, si ya empezó, yo preguntaría, ¿dónde está Cristo reinando? Sí, sabemos que es rey y que está en los cielos, pero su reino habla de un reino en la tierra. Habla de un reino en la tierra, y ese reino en la tierra será inaugurado en el inicio del milenio. Por 1000 años estará ahí gobernando. Obviamente no será nada más 1000 años. Dios tiene un propósito para esos 1000 años y continuará su reino, porque es un reino eterno. Pero ese reino será inaugurado en el inicio o al inicio del milenio, cuando Cristo venga, surja esta batalla de Armagedón, venza a aquellos pueblos que no quieren a Israel, y entonces una vez que Cristo gane. De hecho, Armagedón, por ahí salió una película, ¿no? Con Bruce Willis, y que venía un asteroide. Nada que ver con el Armagedón que nos dice la Biblia. Nada que ver. Porque el Armagedón que nos dice la Biblia es una batalla, es una lucha entre naciones, o principalmente de muchas naciones que quieren destruir a Israel. Y entonces Cristo viene por segunda vez a defender a su pueblo Israel y a instituir su reino milenial. Y Armagedón significa una batalla ganada. O sea, ¿Cristo a qué va a venir? A ganar. Va a venir a ganar. ¿Sí? Es lo que significa Armagedón, una batalla ganada, ¿verdad? Y otra vez les digo, bueno, necesitaríamos definitivamente horas y horas para estar estudiando estas cosas y poder tener un mayor información amplia en cuestión de conocer todo esto. Tenemos otro pacto más, el pacto palestino. Ahí en Deuteronomio 33 es un pacto incondicional en conexión con la posesión final de la tierra por parte de Israel. Dios le promete a su pueblo que los reuniría de todas partes del mundo. Y hay cosas que están ocurriendo, hermanos, y que necesitamos nosotros ver las noticias, ver la información de lo que está pasando en Israel. ¿Sabían ustedes que Donald Trump tiene un yerno llamado Jared Kushner? Y este yerno tiene la encomienda por parte de Donald Trump de buscar la paz entre judíos o israelitas y palestinos. Y ya están teniendo reuniones. ¿Y sabe cuál es el eslogan de estas reuniones? Paz y seguridad. Paz y seguridad. Y dice ahí en primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre vosotros, dice, destrucción repentina, y no escaparán. Es interesante, de verdad, hermanos, escuchar las noticias, que no son noticias de evangélicos, son noticias generales que se ven en la televisión o a través de noticieros serios como CNN o algunos otros, donde están sacando esta noticia. Ya Jared Kushner se reunió en Polonia con el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de los palestinos, para buscar un acuerdo de paz en Medio Oriente. Ojo con esto, porque esto nos está hablando que el reloj de Dios sigue avanzando. Y a veces nosotros seguimos un poquito así como que dormidos todavía, ¿verdad? Así como que no sabemos qué está pasando en nuestro mundo, no sabemos qué está pasando en nuestra sociedad, y todavía muchos de nosotros estamos orando, Señor, que haya paz en el mundo.
déjenme decirles, hermanos, que realmente hay muchas cosas que no está mal que pidamos, pero que cada vez va a ser menos. A mí me preocupa muchas veces cuando veo la iglesia pues vacía, no estamos a tiempo, me preocupa, porque pienso, a veces digo, bueno, creo que no hay todavía, no nos ha caído el 20 de lo que venimos a hacer. No nos ha caído el 20. Hoy venimos a adorar a Dios, venimos a exaltar su nombre. Un hermano me decía, él asiste a una iglesia mesiánica, y en esta iglesia mesiánica enfatizan las fiestas judías. Estas fiestas judías es fiesta de tabernáculos, de enramada, de los panes sin levadura y todo eso, ¿no? Yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál es el propósito de eso? Y él me decía, bueno, lo que pasa es que a través de esto nos estamos preparando para recibir al Señor, o para cuando estemos con el Señor. Dije, wow, qué pensamiento. Me estoy preparando para cuando esté con el Señor. Si esa es nuestra mentalidad, hermanos, creo que nuestra vida va a cambiar, va a ser diferente, ¿verdad? Va a ser distinta. Me estoy preparando. ¿Cómo nos preparamos? Por ejemplo, usted tiene un compromiso, ¿verdad? Mañana, por ejemplo, voy a ir al seminario en la nochecita. El Seminario Bíblico de Puebla cumple 60 años de existencia aquí en Puebla. Y va a haber una cena, hay como unas 280 personas ahí que hemos sido invitados, principalmente pastores, líderes, ¿verdad? Y fue abierta la invitación a todo las iglesias, a muchas iglesias, ¿sí? Y como 280 personas. Yo creo que van a empezar puntual, porque las veces que he ido han empezado puntual. ¿Qué tengo que hacer? Salir con tiempo, ¿verdad? Salir con tiempo. Yo tengo mucho problema muchas veces con la puntualidad. A veces me echo un compromiso, me echo otro compromiso y hago otro compromiso, y a veces ando corriendo de aquí para allá con los compromisos. Pero creo que hay ocasiones en las cuales requiere prioridad, ¿verdad? Hay compromisos que requiere prioridad, ¿sí? De tal manera que sí tenemos que apartar ahí un poquito más del tiempo, o de nuestro tiempo. Tenemos entonces aquí este pacto palestino, donde se nos habla con la posesión final de la tierra por parte de Israel. Israel no está ocupando, yo creo que ni el 15% ni el 10% de lo que Dios les prometió. Esa parte que Dios les prometió a su pueblo va desde lo que ahora es Jerusalén, ahí en el mar Mediterráneo, ¿sí?, hasta donde se encuentra el Golfo Pérsico, donde se escucharon noticias ahí que hubo con Saddam Hussein, que iba a hacer enviar bombas y no sé qué tanto, que había ahí un problema, también sonaban tambores de guerra, ¿no? Que está hasta el Golfo Pérsico, y eso es lo que se llama como la media luna. Israel solamente ocupa ahí una pequeña esquinita de esa luna. Todavía no ocupa el territorio que Dios les prometió. ¿Cuándo lo va a ocupar? Cuando Cristo venga, cuando Él venga a reinar, ¿verdad? Así es que aún algunos pactos no se han cumplido. Y tenemos ahí un séptimo pacto, llamado como el pacto davídico. Ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 7, 4 al 16, es un pacto incondicional en el cual Dios prometió a David un linaje real sin fin, un trono y un reino, todos ellos para siempre. ¿Sí? Este es el pacto que Dios hace con David. ¿De qué nos sirve a nosotros saber de estos pactos? ¿De qué nos sirve? Bueno, nos sirve porque hoy se habla de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No somos judíos, hermanos. No sé si hay alguien aquí que ya vio su árbol genealógico, ¿no? No, nadie viene ahí de los judíos, ¿no? Bueno, a lo mejor dicen que por ahí los que se apellidan Pérez sí vienen del pueblo judío, ¿verdad? Los Pérez, porque dice, desde Adán, Dios le dijo a Adán, Pérez serás, ¿verdad? Entonces iba a ser Pérez, ¿verdad? Entonces,
No, pero no, hay que investigar, ¿verdad? Hay que investigar a ver de dónde venimos. Igual y a lo mejor alguien tenga aquí sangre judía, a lo mejor ya no totalmente legítimo, ya sería en tal caso una sangre mezclada, ¿no? Una sangre mestiza, ¿no? Pero es importante conocer estos pactos. Tenemos algunas características del antiguo pacto. Voy a mencionar solamente unas. Ahí en el libro de Hebreos. Vamos rápidamente a Hebreos, por favor. Hebreos, el capítulo 9. Si bien esta es una cita en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, es una referencia al antiguo. Y nos dice o nos habla de cómo se realizaba el culto en el tabernáculo. Versículos 1 al 5, Hebreos 9, 1 al 5 dice: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y que había retoñado, y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Fíjese, igual no sabemos quién escribió exactamente el libro de Hebreos. Algunos dicen que Apolos, otros dicen que el apóstol Pablo, ¿verdad? Y así con toda o total seguridad, bueno, no se sabe exactamente, pero definitivamente la persona que escribe el libro de Hebreos conocía perfectamente el Antiguo Testamento, conocía perfectamente el Antiguo Pacto. Y nos dice aquí en primer lugar que tenía normas para el culto en el santuario terrenal. Y la palabra tabernáculo nos da la idea de la presencia de Dios. Aquí podríamos llamarle tabernáculo a este lugar. Tabernáculo, o sea, un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Que ese era el propósito del tabernáculo, manifestar una relación entre el hombre y Dios. Aunque recordemos que en el Antiguo Testamento era muy claro que el hombre no se podía acercar a Dios a menos que realizara sacrificios por sus pecados. Y entonces versículos 6 y 7 nos dice, ahí en Hebreos 9, 6 y 7, dice: así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Había sacerdotes que realizaban los sacrificios, y continuamente, dice ahí, entraban los sacerdotes al lugar santo, pero al lugar santísimo una sola vez al año, y entraba el sacerdote con sangre para ofrecer sacrificio por él y por el pueblo. Y entonces se manifestaba la presencia de Dios. Cuando había el pago de un culpable o de los culpables, una vez que se realizaba este pago, entonces se manifestaba la presencia de Dios. No sé, ahí se alcanza a ver un poquito, ¿verdad? Más o menos esta idea del tabernáculo, ¿sí? Era una tienda, aquí se ve chiquita, pero era grande, ¿sí? De tal manera que tenía separación por cortinas, y la primera separación era el lugar santo, y la segunda era el lugar santísimo. Y ahí se encontraba en el lugar santísimo el arca del testimonio, y ahí ese lugar santísimo, una sola vez entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio por él. Primero tenía que ofrecer sacrificio por él, porque si entraba con pecado, aún pecados de ignorancia o por ignorancia, caía muerto, caía muerto. Hoy en día, este nuevo pacto, el nuevo pacto que hace con Cristo, que Cristo realizó, que también implicó sacrificio de él mismo, que es lo que vamos ahorita a recordar en la memoria del Señor.
Cristo se dio un sacrificio y su sangre fue derramada para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo y no caer muertos. ¿Se da cuenta? Qué importante sería ahondar y saber más de esto. Qué importante, de verdad. Dice ahí el versículo 8 al 10, Hebreos 9, 8 al 10. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de reglas externas, no se trata más de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Mientras estaba ese tabernáculo, ellos no comprendían del todo lo que Dios tenía y que se iba a cumplir a futuro, que para nosotros ya es un pasado. ¿Qué es lo que se cumplió para nosotros en el pasado? El sacrificio de Cristo. Y miren, de verdad, hermanos, que hay un elemento muy importante que nosotros necesitamos ejercer y decidir ejercer para poder ser beneficiados del nuevo pacto. Ahorita se los voy a decir. Pero, por ejemplo, nosotros ya no realizamos sacrificios. ¿Sabía usted que la palabra misa viene del latín y significa sacrificio? Cuando el sacerdote está en la misa, levanta una hostia ahí redonda, ¿sí? Y lo parte. Dice el cuerpo de Cristo y lo parte. ¿Qué está haciendo ahí? Un sacrificio. Está haciendo un sacrificio. En la antigüedad sí se requerían los sacrificios para que en la modernidad o tiempo atrás, tiempo más adelante, se pudiese comprender que lo que se hizo en el Antiguo Testamento servía para dar luz a lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo. Hoy para nosotros tiene 2000 años ya que Cristo vino, 2000 años, y Él ya realizó el sacrificio por nosotros. Y nos dice ahí este mismo capítulo 9, en relación al sacrificio de Cristo, que el sacrificio de Cristo es un mejor sacrificio, es un sacrificio eterno. Cristo entró una vez y para siempre. Ya no va a estar siendo necesario que cada vez, cada semana, cada mes, cada año se haga este sacrificio. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Entonces ya no necesitamos de más sacrificios. El sacrificio de Cristo fue suficiente, ya no hace falta más. Entonces, ¿qué es lo que hace falta hoy en día? Bueno, a ver si puedes darle clic al siguiente diapositiva. ¿Cuál es el tema de hoy? Les comentaba hace un momento, Cristo y el nuevo pacto. Ahí en Mateo 26, 28, Jesús dice, está por celebrar la Pascua, que era celebrar el sacrificio el día que Israel salió de Egipto, que significa liberación. Pascua significa liberación, y está Jesús con sus discípulos, con los 12, y esto es lo que se llama la última cena. Y una vez que está ahí Jesús, comen o cenan, y después Jesús toma un pan y toma una copa, y cuando toma la copa les comparte a ellos y les dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En el Antiguo Testamento, o en la antigüedad, cuando celebraban los sacrificios, era la idea de que un inocente moría
para pagar por un culpable, ¿sí? Y eso se hizo por muchos años. Cuando viene Cristo, Él cumple con todo lo que se hacía en la antigüedad como figura. Cristo muere en sacrificio para pagar por nosotros los culpables. Muere para pagar por nosotros. Entonces, ya no necesitamos de más sacrificios. Y la palabra remisión, pues es pago por los pecados. Pago por los pecados. Allí en Jeremías 31 al 33, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este texto es interesante porque de aquí algunas personas se agarran para decir que la iglesia es igual que Israel. Y sinceramente estoy convencido que hay diferencias entre la iglesia e Israel. En primer lugar, nosotros no somos judíos. La Biblia habla de judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no somos judíos, ¿sí? Los judíos como tal, bueno, tienen ahí mandamientos específicos para cumplir, cosa que, bueno, no lo han logrado. Les ha faltado algo que ahora nosotros tenemos la oportunidad de tener y de ejercer. Y eso que tenemos hoy en día se llama fe. Fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué tenemos que entender por fe? Ahorita vamos a ver. ¿Cuáles son algunas garantías del nuevo pacto? Todo lo que Dios se propone hacer para los hombres en el terreno de la sangre de su Hijo. Hay dos cosas muy importantes, hay muchísimas, pero quise resaltar dos cosas. Número uno, Él salvará, preservará y presentará en la gloria, conformados a la imagen del Hijo unigénito, a todos los que creen en Jesús. Aquí está, hermanos, la importancia de creer en Cristo o no creer. Una hermana de aquí de la iglesia Restauración y Vida en San Pablo me decía: hermano, ¿qué le puedo decir a mi primo? Dice, él tiene años con diabetes, ya le cortaron sus 2 piernas y actualmente está mal porque tiene su presión, creo que muy baja, no recuerdo, alta o baja, no recuerdo. ¿Qué le puedo decir? Dice, ya le he hablado un poco de Dios y le he dicho que Dios tiene un plan para su vida, pero él me dice, mira cómo estoy. ¿Qué plan tiene Dios para mí así como estoy? ¿Qué le diría usted a una persona así? Él no había escuchado totalmente de Cristo. Vamos, no era cristiano. Y digo no era porque creo que ocurrió algo extraordinario en su vida en unos instantes. Y digo en unos instantes porque la hermana me preguntó la semana pasada, un jueves, esta semana que pasó, creo que el lunes, su primo se enfermó, de Huauchinango lo trajeron a Liste aquí a Puebla. Estuvo un poquito más cerca, ella fue inmediatamente a ver a su primo, me había pedido algunos versículos para compartir con él y me dice, ¿qué le puedo decir? Digo, dígale que está a punto de morir. Suena feo, ¿no? Pero es una realidad. Dígale, estás a punto de morir y sabes a dónde vas a estar en la eternidad. Y su sobrino le dijo, no. Ella aprovechó y le compartió algunos versículos, algunos textos. Uno principalmente Juan 5:24, donde dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y que crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Y dice que su primo, que se puso a orar con él y su primo le dijo que tenía mucho miedo a la muerte, tenía mucho miedo a morir. Pero gracias a lo que ella le compartió, dice, ahora no tengo miedo a morir.
le dijo: no tengo miedo a morir. Eso se lo dijo el lunes. El martes entró en coma, lo entubaron, y el miércoles falleció. ¿Cuál era el propósito de Dios para su vida? Que conociera el Evangelio, que conociera de Cristo. Ese era el propósito para su vida. Cuando una persona le pregunte cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, en primer lugar es que sea salvo, que conozca el mensaje de salvación, que sepa y tenga plena seguridad dónde va a estar su alma cuando muera. Hay en Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: debes saber que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando filosofías vanas y a doctrina de demonios, que alejarán a los creyentes. Alejarán. Mire, todos nosotros de aquí no estamos exentos, hermanos, de alejarnos del Evangelio. No estamos exentos de alejarnos de Cristo. No estamos exentos. Lo menos que nos podría pasar es cambiar de iglesia, gracias, Lo menos que nos podría pasar es cambiar de iglesia. Y lo peor que nos podría pasar es renegar de Cristo. Y sabe, me he encontrado ya gente que no quiere saber de Cristo. Y a veces mal, porque regularmente desde el Génesis vemos que el hombre tiene la tendencia de echar culpas. ¿Quién es el culpable? Los demás. Yo no. Los demás son los culpables. ¿Por qué te alejaste del Evangelio? Es que por culpa de, o por culpa de, o por culpa de. Sí, ¿y tu responsabilidad? ¿Cuál es? Dios no nos va a preguntar cuando estemos en su presencia, ¿verdad? No nos va a preguntar ahí por los demás. Tal vez a los pastores sí. Pero a cada uno de nosotros nos va a preguntar por nosotros mismos. ¿Y tu responsabilidad? ¿Y tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Así que es de suma importancia escuchar el Evangelio, de suma importancia creer el Evangelio, de suma importancia creer que el sacrificio de Cristo ha sido suficiente, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, para que nuestros pecados sean borrados. Y entonces el propósito del nuevo pacto es salvar, preservar y presentar en la gloria, conformados a la imagen del Hijo unigénito, a todos los que creen en el Señor Jesús. El acto de creer no es una parte del pacto, sino más bien es la base del pacto. Es la base del pacto sobre el cual el creyente es admitido para disfrutar de las bendiciones eternas que el pacto ofrece. Algunas veces, en algunas pláticas, no falta que llegamos a decir: no, es que la verdad no creo. Bueno, y si decimos eso, pues ¿quién cierra la puerta? Uno mismo, ¿verdad? Porque estoy diciendo: no, es que no creo. No, hermanos, digamos: bueno, quiero confiar en Dios. Dios mediante, primero el Señor, primero Dios. Sí, porque si decimos no creo, pues estamos ahí diciendo, estamos declarando algo que efectivamente nosotros estamos cerrando. Si no creo, pues es el requisito para que las cosas sucedan. ¿Sí? Creer. Es de suma importancia creer. Hay una lección, de hecho, bueno, estoy compartiendo ahorita, y ahorita se la voy a dar. Jimena está tomando estos cursos, estas lecciones, hoy se lo voy a dar, ¿me acuerdas? Y hay una lección que se llama ¿qué es creer? ¿Sí? Hay toda una lección, mire, está algo larguita, pero si la lee y todo va contestando o leyendo algunos textos, aquí están los textos, una media hora cuando mucho ya la leyó, ya lo comprendió y ya la contestó. 40 minutos máximo. Y aquí nos habla de la importancia de creer, y nos habla de dos tipos de fe. Una fe que es intelectual, que no sirve para nada, es meramente el saber,
¿Cuántos de nosotros sabemos que el actual presidente de México se llama Andrés Manuel López Obrador? Lo sabemos, ¿sí? Pero ¿quién tiene relación con él? Pues hasta ahorita a lo mejor nadie de nosotros. Creer es tener la confianza y tener una relación con, ¿sí? Creer es tener la confianza y una relación con. Entonces, nosotros podemos saber de Dios. Agarro la Biblia y leo de Dios. No, pues sí, aquí me habla de Dios. Sí, ya. Sí, sí, ¿lo crees? Sí, sí, lo creo. ¿Lo vives? ¿Tienes una relación con Cristo? ¿Tenemos una relación con Cristo? Bueno, pero ¿quién la tiene? A ver, ¿quién la tiene? Y nos empezamos a justificar, ¿no? ¿Sí? Realmente creer es de suma importancia. Creer o no creer. Juan 3:18 nos dice que el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, dice ya ha sido condenado. Y no es que Dios condene, es que uno mismo rechaza la salvación que Dios ofrece. ¿Sí? Entonces es de suma importancia creer. El primer punto entonces del propósito del nuevo pacto es salvación, preservación y presentarnos en la gloria conformados a la imagen de Cristo. Y el segundo propósito es que este pacto no es hecho con los incrédulos. No, Dios no hace pactos con incrédulos. Es un pacto solo con los que creen. Vuelvo a lo mismo. Es de suma importancia creer. Y promete que en favor de ellos estará la fidelidad de Dios. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios puso en nosotros fe. Fe para que nosotros nos dejemos moldear por Cristo. Y entonces Cristo comenzó en nosotros una buena obra, y esta buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No somos perfectos, no, pero sí somos perfectibles. O sea, Dios desea que nuestra vida vaya en crecimiento, ¿sí? Y tengo ahí una serie de versículos: Juan 5:24, algunos ya muy conocidos; Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera; Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En algún momento, compartiendo con una persona, le decía que bueno, yo estoy seguro que cuando muera iré con Dios al cielo. Y esta persona me decía: sí, muy bueno, ¿no? Digo, no, al contrario. He reconocido que soy pecador, pero he confiado en Cristo, y es Cristo quien ha perdonado mis pecados, y me garantiza que una vez que yo he creído en Él, Él me garantiza que me llevará a su reino, a su gloria. ¿Sí? Entonces, no se trata de una presunción humana o personal, sino más bien se trata de resaltar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros mientras tanto? ¿Qué debemos hacer mientras tanto? 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí Andrés le dijo a Pedro: ven y ve. ¿Sabe? Estaba yo escuchando de una iglesia que son evangélicos pero no cristianos, que ellos también hacen celebración de la memoria del Señor, o la última cena, y ellos tienen en su mente la meta o la idea de invitar personas para que vean cómo lo celebran.
porque dice ahí la Escritura que cada vez que bebas esta copa, que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciar, ¿verdad? La muerte del Señor, el propósito de su muerte, hasta que Él venga. Entonces, pues si yo no invito a nadie, pues no le voy a poder decir a nadie, ¿verdad? O si no le platico a nadie, no voy a poder manifestar el propósito de la muerte de Cristo. Por eso concluyo con esto. Dice ahí Juan 1:35 al 51, es un texto un poquito largo, y después con calma léalo, pero se resume en esta frase: ven y ve, ven y ve. ¿A qué estamos invitando o a qué invitaríamos a la gente a ver? Bueno, en primer lugar, que venga y vea cómo celebramos a Cristo. Una persona, ustedes los conocen, estas personas que van de traje, las mujeres muy bien vestidas, hasta los niños los llevan de trajecito. Y una vez pregunté, bueno, ¿y por qué los obligan a ir así o cómo? Dice, no, lo único que nos enseñan es que nos vamos a presentar ante el Rey. ¿Cómo? Se van a presentar ante el Rey. ¿Se imagina si esto pensáramos nosotros cada semana? De menos cada semana, cada domingo. Me voy a presentar ante el Rey. ¿Cómo vendríamos? No solamente en la forma de vestir, ¿cómo vendríamos en actitud? ¿Cómo vendríamos en nuestra conciencia? Me voy a presentar ante el Rey. Me voy a presentar. Cuando tuve oportunidad de ir a Barcelona, la maestra encargada del proyecto nos advirtió: chequen bien su itinerario de viaje. Si ya les pasé una hoja con todo el itinerario de visitas que vamos a realizar, y nos dijo, por favor, no vayan a llegar tarde. ¿Sí? Bueno, en la aerolínea que me fui, pues era una aerolínea económica, era de las más económicas, que desapareció ya. Es más, desapareció una vez que llegué a Barcelona, desapareció la aerolínea, se declaró en quiebra y ya no hubo más vuelos ni líneas, ¿verdad? Pero antes de eso, pues empecé a preguntar, porque platicando con alguien que había ido a España, me dijo, nada más checa porque esa aerolínea está teniendo problemas. Y no me espantes, le dije. Sí. Y pregunté, dije, bueno, pues creo que está todo bien. El día que salí a México, nos citaron ahí, o nos citan horas antes, ¿verdad?, de que salga el vuelo, 2 horas antes mínimo de que salga el vuelo, 1 hora antes para registrar equipaje y todo. Yo estaba ahí con mucho tiempo de anticipación. Y no llegaba el avión, no llegaba. Y tardó alrededor de unas 8 horas en llegar. Y una vez que llegó, pues ya se hizo noche, ya había vuelos retrasados, y entonces a todos los pasajeros tuvieron que acomodarlos según como estaban los vuelos. Esos estaban esperando primero, pues salgan primero, los segundos y así. Nos mandaron a hospedar un tiempo y nos iban a llamar, estar listos hasta que estuviera el avión. Llegó el momento de salida, pero yo ya tenía un horario retrasado al planeado. Todavía logré llegar a Madrid, y de Madrid tenía yo que transbordar para Barcelona. Y ahí en Madrid, pues tenía yo que ir a buscar nuevamente otro boleto para ir hasta Barcelona, porque el avión de México salía a Madrid, no directo a Barcelona. Y ahí pues anduve corriendo y buscando, y encontré un lugar en otra aerolínea, y ahí me dieron chance y ya llegué a Barcelona. Media hora llegué tarde, media hora, y ya no me recibieron. La maestra me dijo, después hablamos. Y esto me trajo problemas aún en mi carrera. Bueno, no graves, gracias a Dios, pero me trajo problemas. Tuve que encarar a la maestra y explicarle y decirle, y no me creía.
Ella nos dijo: yo les advertí que no llegaran tarde. Gracias a Dios empezó a salir en las noticias que Aerolínea Air Madrid se declaraba en quiebra y que ya no había vuelos de regreso. El primer problema que tenía que resolver era la puntualidad, ahí. Y el segundo problema era cómo regreso. Por milagro de Dios, aquí estoy. Para colmo, bueno, no colmo, ¿verdad? Estando allá en Barcelona, dije, bueno, pues ya pasaron los 15 días de viaje de estudios, me quedé creo que otra semana más o 10 días más. Dije, pues voy a buscar una iglesia. Busqué en internet y encontré una iglesia. Y iba llegando ahí por una zona llamada Las Ramblas y se oían los cantos. Dije, sí, aquí hay una iglesia. Entré y estaba así una puerta. Toda la gente estaba de espaldas, viendo hacia el frente. Llegué, me senté hasta atrás, casi ya estaba terminando, y la persona que estaba dirigiendo dijo: hermanos, pues es el tiempo de que oremos, vamos a orar porque Dios nos envíe un pastor. Dije, a lo mejor ese era el llamado de Dios, ¿verdad? Para quedarme por allá. Pero Dios tiene sus planes, y en sus planes el nuevo pacto es que nosotros estemos convencidos de lo que Él hizo por nosotros, pero a la vez comprometidos en gratitud precisamente por lo que hizo por nosotros. ¿Qué tan comprometidos estamos con el Señor, hermanos? ¿Qué tan comprometidos? Evaluemos esto. ¿Cuánto es nuestro compromiso con Dios? ¿Cuánto? Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros que la gente se reconcilie con Dios. Somos embajadores y Dios quiere usar nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, esta mañana, Señor, te damos gracias porque has sido bueno, Padre Celestial, con nosotros al permitirnos escuchar el Evangelio, escuchar que Cristo vino a este mundo ya hace 2000 años para entregar su vida por cada uno de nosotros. No solamente por su pueblo, sabemos que el pueblo de Israel tiene un lugar especial y vendrá por su pueblo un día. Pero has extendido, Señor, esta salvación a todo aquel que quiera creer. A todo aquel que quiera creer. Bendito Dios, gracias por darnos el privilegio de haber creído. Pero Señor, enséñanos cómo debemos ejercer esta fe que tú nos has dado. Hemos creído, sí, pero tal vez estamos creyendo a nuestro modo y no a la forma que tú quieres. Señor, tú que empezaste la buena obra en nosotros, perfecciónala, Señor. Aquí está nuestra vida, perfecciónala, Padre, hasta el día de Jesucristo, porque es lo que tú has prometido, Padre Celestial, como parte de este nuevo pacto en tu sangre, en la sangre de Cristo. Has prometido, Señor, perfeccionar nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí te pedimos esto, Señor, que sigas cambiando y trabajando en nuestra vida. Pero Señor, tú lo sabes. Tenemos este tiempo de culto como iglesia, como cuerpo, una vez a la semana. Ayúdanos, Señor. De ti viene el querer como el hacer. No es un compromiso con cualquier persona aquí, cualquier ser humano. Es un compromiso contigo, Señor. Y si queremos que nuestra fe crezca, necesitamos darle prioridad a este compromiso contigo. Porque tú, Señor, ya te comprometiste con nosotros. Enviaste a Cristo para morir por nuestros pecados,
para pagar por nuestros pecados. Y te has comprometido, Señor, a que estaremos contigo en la eternidad si ponemos nuestra fe en Cristo, si creemos que su sacrificio ahora es suficiente. Te has comprometido a tenernos en la eternidad. Pase lo que pase en nuestra vida, ya es un compromiso tuyo. Permítenos, Señor, y ayúdanos a hacer compromisos contigo. Que nuestra vida pueda ser plenamente entregada a ti. Que podamos crecer en la gracia, en el conocimiento de tu palabra. De tal manera, Señor, que la gente vea diferencia en nosotros. No tendríamos por qué ser diferentes, pero en base de que tu Santo Espíritu ahora está en nosotros, tenemos el poder para ser diferentes. Tenemos el poder para hacer diferencia en nuestra vida. Así que, Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti. Queremos recordar el sacrificio de Cristo. Queremos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Al tomar este pan, al beber de esta copa, queremos recordar, Señor, que Cristo dio su vida. Y que esto nos traiga a la memoria el compromiso que tienes con nosotros. Y que nos mueva a comprometernos contigo cada vez más. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, oramos. Amén.